Libro de Génesis, el capítulo 16, y vamos a leer todo el capítulo, versículos 1 a 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: y aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este servicio, en esta prédica. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, y ya te pedimos que nos ayudes a entenderla. Y no solamente entenderla, sino también aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas personas sienten a veces que están sufriendo solos y nadie más sabe? Aún con la iglesia, aún con los hermanos y hermanas en Cristo, a veces parece como que nadie entiende lo que tú estás pasando, ¿verdad? Tienes problemas y pruebas y tú no puedes ver cuál es la solución. Tú no puedes ver un escape, tú no puedes ver una salida. Todos nosotros hemos estado en situaciones así, o tal vez tú actualmente estás en una situación así. Te sientes desanimado, desesperado, porque piensas que nadie te ve como realmente eres. Que nadie ve tu situación como realmente es. Que tienes un problema que no puedes resolver y estás frenéticamente buscando una solución, cualquier tipo de salida. Esos tipos de situaciones son horribles. Son pruebas muy fuertes y muy grandes. En nuestra historia de Génesis 16 vemos a 3 personas con este tipo de problema. Abraham y Sarai, sufriendo por la prueba de tener que esperar el milagro de un hijo, aun cuando no parecía posible. Y después Agar, sufriendo el rechazo de Abraham y Sarai, huyendo al desierto, embarazada y sin esperanza y sin planes para su futuro. En ambos casos, parecía como que Dios no estuviera con ellos, que Dios les hubiera abandonado, que Dios estaba permitiendo todo el mal sin solución, que no había ninguna esperanza.
Ellos no podían ver la solución. Ellos no podían ver la salida de su tribulación. Pero Dios no estaba ausente, ni de las vidas de Abraham y Sarai, ni de la vida de Agar. Aunque Dios no actuaba aquí como ellos esperaron, Dios estaba. Dios estaba actuando. Dios estaba controlando todo para cumplir su perfecta voluntad. Dios los vio. Dios vio sus problemas. No había nada escondido de su vista. Eso es lo que Agar descubrió en la segunda parte del capítulo que leemos. Que Dios es un Dios que ve a su pueblo, que ve nuestros problemas y ve nuestras pruebas, que no olvida nada. Nada puede ser escondido de la vista de Dios. Y esa descripción de Dios, este nombre de Dios, el Dios que ve, es una de las descripciones más increíbles en toda la Biblia de quién es Dios. Y es un nombre de Dios que puede ser de mucha ayuda y mucho ánimo para nosotros hoy en día. Tenemos un Dios que ve. Servimos a un Dios que ve. No, Dios no está inconsciente de lo que estamos sufriendo. Dios no nos está ignorando. Dios no se ha rendido en cuanto a nuestras vidas, dejándonos a vivir en nuestras fuerzas. No, Dios es un Dios que ve todo, que ve nuestras vidas, que ve nuestros problemas, que ve nuestras pruebas. Él es omnisciente, que quiere decir, Él sabe todo. Él es omnipresente, que quiere decir que está en todos lados a la vez. Dios ve todo. Como dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En Hebreos 4 leemos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada escondido de Dios. Y esto incluye cada parte de tu vida. Cada situación difícil en tu vida, cada tentación, cada persecución, cada problema, cada prueba. Dios ve todo. Y tenemos que entender y creer en esta verdad, porque si no, vamos a tomar los asuntos en nuestras propias manos y hacer un desastre espectacular en nuestras vidas. Tenemos que aprender cómo esperar las soluciones de Dios, en vez de confiar en nuestras fuerzas o en las técnicas humanas. Esta historia aquí en Génesis 16 nos muestra claramente el desastre que sucede cuando no tenemos paciencia y cuando tomamos los asuntos en nuestras propias manos. Así que en este pasaje aprendemos que Dios nos ve a nosotros y todos nuestros problemas y pruebas. Por eso tenemos que esperar a Él y su voluntad y no buscar las soluciones humanas. Entonces quiero que veamos en primer lugar las complicaciones de tomar el asunto en nuestras propias manos. Las complicaciones de tomar el asunto en nuestras propias manos. Tenemos que pensar otra vez en el contexto de la vida de Abraham y Sarai en ese entonces. Abraham, un gran hombre de fe, había salido de Ur de los Caldeos, su país natal, para obedecer la voluntad de Dios e ir a un lugar desconocido. Dios le había prometido la tierra como herencia y también un hijo, por lo cual iba a venir una descendencia innumerable. Abraham había caído en el pecado de falta de fe, pero en general hemos visto que Abraham siguió fiel a Dios, fiel a sus promesas. Y cuando empezamos aquí en el capítulo 16, Abraham hubiera estado en un tiempo de muchísima fe y muchísima confianza en Dios, porque apenas había recibido el pacto de Dios. Otra vez Dios había enfatizado: yo te prometo toda la tierra, una descendencia, un hijo tuyo. Pero ni Abraham ni su esposa eran perfectos, sino eran seres humanos débiles como nosotros.
Y aún con el pacto de Dios, aún con todas las promesas de Dios, aún con todo lo que Dios había dicho y hecho por ellos, las semillas de duda estaban en sus mentes. En este capítulo daban fruto. Vemos la tensión entre la promesa de Dios y la vida real, empezando en el versículo 1. ¿Cómo empieza este capítulo? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Versículo 2, Sarai dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Pues eso fue un problema, porque Dios había hecho un pacto con Abraham prometiendo darle un hijo. Vimos hace 8 días, Abraham creyó en esta promesa. Pero hay una tensión aquí. Dice, Sarai no le daba hijos. Era estéril. Entonces fue un problema. Humanamente hablando, la promesa de Dios fue imposible. Absolutamente imposible. No podía ser cumplida. Abraham y Sarai tenían un problema que nosotros también enfrentamos mucho. Las promesas de Dios y la vida real no se coincidieron, no se correspondieron. Eso pasa mucho en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que estamos viviendo no parece estar de acuerdo con las promesas de Dios y dudamos. No entendemos. Exactamente como nosotros muchas veces lo hacemos cuando pasamos a nuestras vidas, Abraham y Sarai decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Parecía como que hubiera una solución, dice en el versículo 2, versículo 1, Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces un día Sarai vio a su sierva y un plan empezó a formar en su mente. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Como cristianos del siglo XXI, leemos esto y estamos escandalizados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos pensaban que esto podría ser una solución? Que el esposo durmiera con su sierva para levantar hijos para su esposa. No podemos entender. Muy raro. Por eso es siempre importante entender el contexto de un pasaje y recordar que la cultura de los días de Abraham y Sarai era completamente diferente que nuestra cultura hoy en día. Tenemos que pensar como ellos pensaban para poder entender lo que pasó. En la cultura de las naciones de ese tiempo, si una esposa no podía tener hijos, no era solamente común para ella dar a otra mujer a su esposo para tener sus hijos, sino a veces fue parte del contrato matrimonial. Es decir, a veces eso fue requerido, legalmente requerido. En tal caso, si el esposo tenía relaciones con esta otra persona y ella le dio un hijo, el hijo será hijo del esposo y la esposa y sería el heredero del papá, de la familia. Eso se hizo mucho en esos días, en esa cultura. Entonces lo que Sarai sugirió tenía sentido en su contexto. Sin duda ellos habían visto eso con otras familias y habían visto que sí funcionó. De hecho, en el capítulo anterior vemos que Dios prometió a Abraham un hijo tuyo, pero no mencionó a Sarai. Entonces tal vez ellos estaban pensando, bueno, va a ser hijo de Abraham, pero no mencionó a mí, a Sarai, entonces esto sí podemos hacer para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Todo eso es para que entendamos el contexto de la cultura de Abraham, pero obviamente no significa que lo que ellos hicieron fue correcto. Para nada fue correcto. A pesar de que esto fue común en sus días, ellos sabían mejor. Ellos sabían que Dios había creado el matrimonio para un hombre y una mujer para siempre. Era pecado para Abraham dormir con su sierva. Era pecado para Sarai sugerirlo. No quiero decir que su solución fue correcta, sino nada más importante entender que ellos estaban haciendo algo que fue aceptable en el contexto y en la cultura de su tiempo, algo que fue aceptable en el mundo. Pero nosotros sabemos muy bien
que el mero hecho de que algo es aceptable en nuestra cultura o en nuestro mundo no significa que sea correcto. El contexto y la cultura cambian con los años, pero Dios nunca cambia. Ni su palabra, ni su plan, ni sus mandamientos. No deberíamos buscar soluciones que son normales y comunes en nuestro mundo si no están de acuerdo con la palabra de Dios. No importa si todos los demás también lo hagan. No importa, por ejemplo, si una mentira piadosa es aceptada en tu trabajo y va a ayudarte a tener menos problemas. No lo hagas. No importa si tú puedes robar 10 pesos de tu trabajo para tu transporte y nadie va a saber, no lo hagas. No importa si tú puedes pasar un rato con alguien que no sea tu esposo o esposa y gratificar tus placeres y nadie va a saber nunca, no lo hagas. Solamente porque algo es aceptable en el mundo perdido, solamente porque algo es común en nuestra cultura, no significa que sea apropiado para el Hijo de Dios. Entonces, aunque probablemente nadie aquí ha pensado en decir a su esposo que duerma con otra mujer para levantar hijos, el principio es lo mismo. Es peligroso dejar de esperar el tiempo de Dios y tomar los asuntos en nuestras propias manos. Es peligroso dejar de confiar en Dios y buscar las técnicas humanas para ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Un predicador del siglo pasado en los Estados Unidos dijo una vez, nunca es correcto hacer algo incorrecto para conseguir una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? Nunca es correcto hacer algo incorrecto para conseguir una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Sí? Así es, la solución pecaminosa, la solución mundana, nunca es parte de la voluntad de Dios. Por supuesto, vemos aquí que el plan de Abraham y Sarai tenía consecuencias. Interesantemente, desde una perspectiva humana, el plan funcionó. Agar resultó embarazada. Abraham ya tenía un hijo legal, un heredero. Pero puesto que ellos lo habían hecho de manera incorrecta, las consecuencias fueron desastrosas. Como era de esperar, Agar y Sarai no se llevaron bien. Agar se sentía orgullosa de cargar el heredero de Abraham y dice que miraba con desprecio a su señora. Y a Sarai, por supuesto, no le gustó esto. No le gustó su actitud. Y leemos en los versículos 5 y 6 que pidió a Abraham que haga algo. Y Abraham dijo, tú haces lo que quieres. Y Sarai empezó a afligir a su sierva. Siempre hay consecuencias cuando seguimos la sabiduría del mundo en vez de esperar la voluntad y el tiempo de Dios. Siempre. Las promesas de Dios nunca fallan. Pero cuando dejamos de esperar con paciencia, podemos caer en consecuencias desastrosas. Entonces, en vez de solamente estar escandalizados por lo que Abraham y Sarai hicieron y así perder la aplicación para nuestras vidas hoy en día, necesitamos darnos cuenta de que caemos nosotros también mucho en este mismo problema. Muchas veces sentimos la tensión entre lo que Dios ha dicho, entre lo que Dios nos ha prometido y la vida real, lo que hemos recibido, lo que estamos viviendo. Tal vez la vida es una lucha constante para ti. Habla en tu casa. Tal vez no tienes mucho. Tal vez tus hermanos en Cristo te tratan mal. Te ofenden. Sea lo que sea. De nuestra perspectiva humana, a veces nuestras vidas no parecen corresponder con lo que la Biblia nos dice y nos promete. Y nos confunde. Y por eso, por esta tensión, nosotros somos tentados a tomar los asuntos en nuestras propias manos. Tentados de intentar a encontrar una solución en nuestras fuerzas y con nuestros planes en vez de esperar. Sí, en general creemos en Dios, claro,
Pero cuando las situaciones no suceden como esperamos, actuamos como que Dios necesite nuestra ayuda y buscamos planes en nuestra sabiduría y con nuestras fuerzas. Pero nunca es correcto hacer algo incorrecto para conseguir la oportunidad para hacer algo correcto. Obviamente no debemos ir al otro extremo y nunca hacer nada. Y ser completamente pasivos y sentarnos y decir, ya, Dios va a hacer toda mi vida. Eso tampoco. No seamos necios, ¿verdad? Hay un equilibrio claro en la Biblia. Hay mandamientos que tienes que obedecer. Hay una voluntad de Dios escrita que tienes que seguir. Sí, tienes que hacer cosas y esforzarte obedeciendo a Dios. Pero cuando decidimos usar los métodos humanos para que la promesa de Dios sea cumplida. Por ejemplo, si hacemos algo que no parece tan malo, pero quita nuestro tiempo en la palabra, y quita nuestro tiempo en la oración, y quita nuestro tiempo de la iglesia, algo no está bien. Tomamos los asuntos en nuestras propias manos en vez de esperar pacientemente y con fe en la voluntad de Dios. Pero Dios es un Dios que ve. Tus problemas no están escondidos de su vista. Él ve tus pruebas. Él ve tus dificultades. Y Él va a solucionarlos perfectamente en su tiempo. Espérale a Él. Nada más algo que quiero mencionar muy rápido antes de continuar. En esos primeros 6 versículos de Génesis 16 vemos la cobardía de Abraham. Su pecado en este pasaje es que no actuó como cabeza espiritual de su familia. Solamente hizo lo que su esposa dijo, aún siendo incorrecto. Y por eso ellos pagaron el precio, porque Abraham no tenía el valor de oponer a su esposa cuando ella recomendó algo pecaminoso. Entonces, esposo, ya estoy hablando con los hombres, con los esposos. Piensen. Tú eres la cabeza espiritual de tu familia. No eres el dictador, pero tú tienes el liderazgo puesto por Dios. Entonces, tal vez tú dices, es mucho más fácil y causa menos problemas cuando no opongo a mi esposa en nada. Es mucho más fácil en la casa. Ok, tal vez, pero no es correcto. No es correcto. No tienes el derecho, esposo cristiano, a abandonar la posición que Dios te ha dado. O tal vez no eres así en todo tiempo, pero a veces cedes en cosas porque no quieres un conflicto. Pero tú eres el responsable. Tú eres la cabeza de la familia, tú tienes la autoridad puesta por Dios para guiar a tu familia por la palabra de Dios, aun si no todos en tu familia les gusta. No seas cobarde, esposo. No seas dictador tampoco. No tienes que resistir cada sugerencia de tu esposa. Claro. Pero cuando ella va a tomar una decisión inapropiada que va a afectar a ella o a toda la familia de manera mala, tienes que actuar como hombre de Dios, y oponerla a ella, aun si va a causar conflictos en tu relación. Eso no es machista, porque algunos van a atacarme. Tú eres machista. No, eso es espiritual. Y tenemos que entender la diferencia. Es machista ser dictador, ¿no? Y no escuchar a tu esposa en nada. Ella es tu ayuda idónea. Entonces, apréciala. Ella es muy importante. Pero es parte de nuestra protección de nuestras esposas y nuestras familias cuando oponemos a decisiones pecaminosas. Tenemos que actuar como líderes y no ceder en cada momento. Y si tu esposa ya ha tomado una decisión equivocada, tú puedes hacer todo lo posible para arreglar la situación. Si tu esposa se comprometió a hacer algo y tú ves que es algo incorrecto ante Dios, que bíblicamente no está bien, tú tienes el derecho de cancelar su compromiso, esposo. ¿Sí? Así protegiendo a ella como la cabeza de tu familia. O si ella te pide consejo en algo que concierne a ella, a su trabajo, a la familia, por favor no digas, tú decides, es tu cosa. No.
Toma sus sugerencias, habla con ella, recibe su perspectiva. Pero tú tienes la responsabilidad como hombre para ayudar y proteger a tu esposa y guiar a tu familia y no ser cobarde. ¿Qué pasa si un domingo tu esposa dice, ya no vamos a la iglesia? Vámonos. ¿Por qué? Es mandamiento de Dios. No, pero eso va a causar mucho conflicto en mi familia. Ok. No seas cobarde, esposo. Haz tu obra como cabeza, como líder espiritual en tu familia. Es nada más una parte, pero es algo muy importante. No es el tema mayor aquí. Es importante mencionar, porque vemos aquí las consecuencias desastrosas, porque Abraham era cobarde. Entonces vemos claramente las implicaciones, las consecuencias, cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos y no esperamos pacientemente a Dios. Abraham y Sarai lo hicieron porque no tenían la suficiente fe para creer en Dios y esperar más. Ellos decidieron buscar una solución humana, algo que fue aceptable y común en su cultura. Pero las consecuencias fueron desastrosas. Vemos algunas consecuencias aquí en este pasaje. Vamos a ver en los siguientes capítulos más consecuencias. Con la situación de Ismael e Isaac, y no se llevaron bien tampoco. Un problema que ha continuado por toda la historia. Los descendientes de Isaac, los descendientes de Ismael, por toda la historia se han estado en conflicto. Muchas consecuencias por esta sola decisión incorrecta. Nosotros también tenemos que tener cuidado de que no quitamos nuestros ojos de las promesas de Dios, que no intentamos resolver los problemas usando medios humanos. Dios nos ve, Dios te ve, Dios ve tus problemas, Dios ve tus pruebas, y es mejor esperar hasta que Él revele su voluntad y arregle los problemas en su propio tiempo. Y en segundo lugar, quiero que veamos la misericordia de Dios, o la misericordia de un Dios que ve. La misericordia de un Dios que ve. Dios demostró por medio de Agar la importancia de saber y entender que Dios ve todo, que nada escapa a su visión y su plan, que no tenemos que temer e intervenir con soluciones humanas, solamente obedecer y confiar. En la segunda parte de esta historia, en lo que vemos, en lo que sucedió con Agar, aprendemos que Dios en su misericordia nos recuerda que Él nos ve y que Él va a cumplir sus promesas aun cuando no parecen posibles. Y lo que vemos aquí es la misericordia de Dios en dos partes. La misericordia de Dios para con Agar y la misericordia de Dios para con Abraham y Sarai. Esta segunda parte del capítulo se enfoca en Agar, en esa sierva egipcia que se encuentra en una situación tan difícil. Ella se encontró en un problema de lo cual ella no era completamente responsable. Realmente no sabemos nada de Agar antes de ese tiempo. Como vimos hace algunos meses, lo más probable es que ella era una de las criadas dada por Faraón a Abraham cuando tomó a Sarai, su esposa. Pero realmente no sabemos nada. Pero aunque no sabemos nada de ella hasta este punto, cuando ya sale de la presencia de Sarai por ser afligida y maltratada, sin duda, estaba desanimada, con miedo por su hijo no nacido, con mucha confusión de qué hacer. Leemos al final del versículo 6, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Pero a dónde? Bueno, la Biblia nos dice, pero probablemente regresando a Egipto, a su familia, a su país. Entonces, en este momento, saliendo, huyendo en el desierto, todo parece mal en la vida de Agar. ¿No había sido su deseo dormir con Abraham? ¿Ella no le sedujo? Dios permitió que se embarazó. Ella iba a dar un hijo a Abraham. Pero había sido maltratada, afligida. Ella no podía ver otra opción sino huir de ellos e intentar regresar a su país, a su familia. Entonces, piensen todos en su situación. Una mujer joven, embarazada, sola en el desierto, intentando de viajar miles de kilómetros para regresar a su país e encontrar alguna solución. Imaginen ustedes su miedo, su sentido de abandono.
Pero Dios la vio. Dios la vio. Dios vio su aflicción. Dios vio su prueba. Y mientras ella estaba en camino a Egipto, mientras estaba en el desierto, Dios mismo apareció a ella. Dice en versículo 7 que el ángel de Jehová la halló. ¿Entienden por qué eso es importante? Dios no vio a Agar por suerte. Que Dios no estaba viendo el desierto un día por casualidad, vio a Agar. Ah, mira, ya está Agar. Parece que necesita ayuda. No, estaba buscando a Agar y la halló. Nada de suerte. Dios le buscó a ella porque quería demostrarle a ella y por ella a Abraham y Sarai que Él vio sus problemas, que Él tenía todo planeado para bien. Es increíble lo que vemos aquí. Dios halló a Agar para demostrarle que Él la vio, que Él siguió en control de toda la situación. Y vemos empezando en el versículo 8 que el ángel hablaba con ella. Le preguntó, ¿de dónde vino? ¿A dónde iba? Ella admitió que había huido de Sarai. Y el ángel le dijo que regresara. Dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Que probablemente no era lo que Agar quería oír. Pero el ángel no lo dijo sin animarle, sin darle la base por la confianza, porque dijo que iba a multiplicar su descendencia. Dijo que ella daría luz a un hijo, que ella debería llamar su nombre Ismael, que significa Dios oye. Agar podía tener la confianza de que Dios le había oído en su tribulación. En el desierto parecía estar sola, pero Dios la vio y Dios la oyó. Y cada vez en el futuro que ella llamaría a su hijo, Ismael, vente, iba a recordar, Dios me oyó. El ángel le dijo, en el versículo 12, cómo iba a ser la vida de Ismael. Dice, él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Eso no es una bendición, pero por lo menos ella sabía que su hijo iba a sobrevivir. Porque en ese momento en el desierto, seguro, que estaba pensando, tal vez vamos a morir, tal vez voy a perder a mi bebé. Pero aunque su mano, dice, estaría contra todos y él sería hombre fiero, por lo menos sobreviviría. Y seguro que en este momento esto fue de mucha ayuda y mucho ánimo para la mamá. Y Agar respondió en los versículos 13 y 14 dando gracias a Dios. Dijo, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que aquí está entre Cades y Bered. Su respuesta aquí nos dice varias cosas. Uno, nos dice que este ángel de Jehová no era un mero ángel, sino Dios mismo. Esto deberíamos haber entendido desde el principio, en el versículo 10. Porque el ángel dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Es algo que Dios mismo había prometido antes a Abraham. Y fíjense bien, el ángel no dijo, Dios va a multiplicar tu descendencia, sino que dijo, multiplicaré tu descendencia, yo lo haré. Eso no es un mero ángel. Un ángel no puede hacer eso. Después es algo más claro en versículo 13. Cuando Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Agar sabía que había hablado con Dios mismo. Jehová había hablado con Agar. Y aunque es la primera vez que vemos a Dios descrito como el ángel de Jehová, no será la última vez en ese libro. Veremos en Génesis y en otras partes del Antiguo Testamento que el ángel de Jehová es Cristo antes de su encarnación. Cristo apareciendo en forma de ángel en la tierra antes de su nacimiento como bebé en Belén. Entonces, imagínense la bendición para Agar. Dios mismo, Cristo, el Hijo de Dios, descendió para hablar con ella y para demostrarla que Dios la vio.
que Dios vio sus problemas, que nada estaba fuera de su control. Era una bendición inefable para Agar. Y las implicaciones de esta parte de la historia para nosotros, creo que son asombrosas. Vemos aquí que Dios mandó a su hijo para consolar a Agar en su necesidad. Dios ha hecho lo mismo para nosotros. Dios mandó a su hijo para salvar al pecador en su necesidad, para reconciliarnos con Dios. Y después de la salvación sigue consolándonos por medio de su hijo en nuestras pruebas y tribulaciones. Ahora estamos en la temporada de la Navidad, cuando muchos en el mundo piensan, equivocadamente muchas veces, pero piensan algo del nacimiento de Cristo. Nosotros como cristianos entendemos la importancia de uno de los nombres de Cristo que fue anunciado antes de su nacimiento, que cantamos hoy, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es lo que vemos aquí. El ángel de Jehová fue Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con Agar. Dios mismo vino a este mundo para vivir y cumplir la voluntad de su Padre y morir por los pecados de su pueblo, para reconciliarnos con Dios, para consolarnos en nuestra necesidad de un Salvador y un Padre. Dios es un Dios que ve. Él vio nuestra necesidad, Él vio nuestro pecado, aún antes de la fundación del mundo. Estableció su pacto para mandar a su Hijo aquí, para consolarnos y morir por nosotros y salvarnos nuestros pecados. Así como este ángel de Jehová, Cristo, Dios mismo, apareció a Agar en misericordia para consolarle y para animarle, para mostrarle que nada estaba fuera de su control. Así también Cristo descendió en amor y gracia y misericordia para salvarnos nuestros pecados y demostrarnos su soberanía en darnos la vida eterna que no merecemos. Por eso, la más grande necesidad que tú tienes si no eres cristiano, si no has sido salvo por la sangre de Cristo, no es una solución de tus problemas de falta de dinero o tus problemas familiares o cualquier otra cosa familiar. Necesitas una solución de tu problema de pecado y tu falta de mérito de estar en comunión con Dios. Necesitas que Dios te vea y que tenga misericordia de ti por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Necesitas que Dios esté contigo. Necesitas conocer a Emmanuel, Dios con nosotros, para que Él pueda darte la reconciliación y la consolación y la salvación. También vemos en esta respuesta de Agar su gratitud para con Dios. Gratitud que Dios se dignaría a ayudarle. En el versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Y yo no sé, pero tal vez podemos tomar su pregunta como pregunta de sorpresa. ¿Cómo es posible que Dios me vio y que Dios me ayudó? Gracias, Dios, gracias. Estaba abrumada con la bendición de que Dios había hablado con ella, le había salvado y que iba a regresarla con bien a Abraham y a Sarai. Y cuando Agar regresó, sin duda fue algo que Dios usó en las vidas de Abraham y Sarai también. Porque obviamente Agar les dijo a ellos lo que había pasado. Vemos en el versículo 15 que cuando Agar dio a luz a su hijo, que Abraham llamó el nombre del hijo Ismael, así como Dios le había dicho. Entonces Abraham sabía lo que había pasado. Agar les dijo. Por eso digo que la apariencia de Dios a Agar en el desierto fue también de misericordia para Abraham y Sarai. Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, fue un recuerdo constante a Abraham y Sarai que Dios oye, que Dios ve. Un recuerdo misericordioso que Dios había permitido a este hijo. Un hijo que Abraham amó muchísimo, como veremos más adelante. Pero también un recuerdo constante de que ellos deberían tener mucho más cuidado
y no tomar los asuntos en sus propias manos porque hay consecuencias. Eventualmente vemos la misericordia de Dios para con Abraham y Sarai en darles un hijo, exactamente como había prometido. Entonces, así con esta historia, nosotros podemos tener la confianza que Dios nos ve a nosotros y ve todos nuestros problemas y ve todas nuestras pruebas. Por eso tenemos que esperar a Él y su voluntad y no buscar las soluciones humanas. ¿Qué has hecho tú en tu vida? En este año, este mes, esta semana, porque te has sentido desesperado, porque pensaste que la situación depende de ti, porque olvidaste que Dios te ve, que ve cada problema y prueba y Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué has hecho? ¿Has tomado un asunto en tus propias manos? ¿Cómo funcionó? ¿Bien? Claro que no. Nunca es correcto hacer algo incorrecto para conseguir una oportunidad para hacer lo correcto. Tal vez te falte dinero. Y tú esperas y no ves una solución y por eso empiezas a trabajar los domingos. O de vez en cuando los domingos. Así desobedeciendo un mandamiento claro de Dios. Tal vez te falte dinero y por eso has robado algo. Un poco, no mucho, pero no has sido completamente honesto en tus cuentas. Pero Dios te ve. Dios ve tus problemas. Dios ve tus dificultades. No hay nada escondido de Él. No tienes que recurrir a las soluciones humanas y técnicas pecaminosas para salir de tu tribulación. Tal vez estás soltero o soltera y has esperado mucho que Dios provea a alguien para ti, pero todavía no lo ha hecho. Y por eso tú has tomado el asunto en tus propias manos y estás saliendo con un incrédulo, con una incrédula. O estás cumpliendo tus deseos sexuales de una manera inapropiada. O tal vez por años has tenido problemas en tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Y ya no tienes más paciencia. Has empezado a gritar a ellos. O tal vez peor, ya no haces nada porque te has rendido completamente. Pero hermano, hermana, Dios es un Dios que ve. No te ha abandonado. No te está ignorando. No te está dejando solo o sola sin solución. Pero Él requiere que tú confíes, que tú esperes, que tú tengas fe en su solución y en su tiempo. Entonces Dios es un Dios que ve, nos ve a nosotros y ve todos nuestros problemas y pruebas. Por eso tenemos que esperar a Él y su voluntad y no buscar las soluciones humanas. Si lo has hecho, deja de recurrir a esos métodos ya. Hoy, déjalos atrás. Si actualmente estás siendo tentado a caer en frustración y impaciencia y quieres hacer algo, quieres hacer cualquier cosa para que tu vida cambie, yo quiero que salgas meditando en esas palabras del Salmo 27:14 y que las apliques a tu vida. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, tú eres un Dios que ve. Tú ves todo. No hay nada escondido de tu vista. Si no admitimos que nos cueste mucho trabajo por nuestra falta de fe entender cómo tus promesas pueden ser la verdad por las situaciones en las cuales estamos viviendo. Está muy difícil y no entendemos. Y a veces recurrimos a técnicas humanas, a soluciones pecaminosas. A veces recurrimos a cosas que tal vez en sí mismas no son malas, pero que quitan nuestro tiempo en la palabra, y en oración y en la iglesia. Señor, perdónanos. Primero, perdónanos.
Ayúdanos a reconocer que estamos mal cuando no esperamos pacientemente tu solución y tu voluntad. Te pedimos por aquellos aquí que lo han hecho, que han tomado asuntos en sus propias manos y que están sufriendo las consecuencias. Ayúdales, por favor, a no desanimarse o desesperarse. Ayúdales a dejar atrás esas técnicas humanas, esas soluciones mundanas y empezar a esperar a ti y obedecerte a ti otra vez. Ayuda a aquellos aquí que también lo han hecho, pero no quieren admitirlo. Señor, quebranta sus corazones para que entiendan que no han hecho lo correcto, para que cambien. Ayuda a aquellos que actualmente están siendo tentados por este pecado, ya se sienten muy frustrados. Ya no saben cuál es la solución y ya viene la tentación de hacer algo incorrecto. Señor, fortalécelos, anímalos, llénalos con tu palabra y con tu espíritu para que no caigan en ese tipo de pecado. Tú eres un Dios que ve, un Dios que oye. Damos gracias. Te pedimos que nosotros confiemos más en esta verdad y que tengamos más fe en el Dios que eres. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.